Bienvenidos a Misterios del Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos misteriosos. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Esta frase es de un novelista del siglo XIX y tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar hoy, Juan Hábitos, Carlos. ¿no? Vamos a hablar de hábitos, pero vamos a hablar de hábitos para mejorar la vida de los demás. Es decir, al final nosotros el liderazgo, como hemos hablado muchísimas veces, lo entendemos como un ejercicio de responsabilidad que tiene un impacto en la vida de los demás. Como influir. Como influir, efectivamente. Entonces es verdad que todos esos hábitos tienen que estar dirigidos de alguna forma a influir positivamente en los demás. Entonces cuéntanos, Juan Carlos, hábitos que tengan que ver con el liderazgo. Tú escribiste un libro hace un par de años con Silvia Damiano, sí, que se llamaba Liderazgo Brain Friendly y que hablaba muchísimo sobre los hábitos y cómo nos condicionaban para ser mejor o peor líder. Sí, ese libro con la fundadora y presidenta mundial de About My Brain, de uno de los institutos de referencia en neuroliderazgo. Bueno, básicamente el tema de hábitos era un homenaje a los 7 hábitos de la gente eficaz, no de la mente. 9 hábitos en nuestro caso, que ahora comentaré. De Stephen Covey. De Stephen Covey, un clásico del año. No de Covey, el otro Covey. El carrito que también es del 92, los dos son del 92. Stephen Covey y Covey, el logo de Mariscal, ¿no? De Barcelona. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, ahora está muy de moda el tema de los hábitos atómicos. Sí. Por ejemplo, este libro de James Cleary, sí, que está funcionando muy bien. Y es como tú decías en la frase de Thackeray, porque el destino al final depende de tener un carácter. El carácter lo vas moldeando, que se nutre a su vez de hábitos. ¿Qué son hábitos? Pues lo que haces habitualmente. Por lo tanto, en este juego entre lo consciente y lo inconsciente, que hemos hablado en otros episodios del podcast, pues cuando haces inconscientemente algo, sea pues el orden de ducharte, lavarte los dientes, o en el coche arreglar una parte o en otra, tú que eres conductor de rallies. Jubilado. Bueno, pero al final, ¿cómo generas un hábito? Pues primero, desde lo inconsciente, reflexionar, llevarlo a lo consciente, y luego cuando practicas, lo conviertes en tu forma de hacer las cosas. Oye, Juan Carlos, y esto de los hábitos, que hay mucha teoría. Hay quien dice que hay una ley de los 21 días, luego ha habido otros estudios que decían que tenían que ser 100 días, o no sé si era primero el de 100 y luego 21, pero bueno, sé que hay diferentes estudios. ¿Cómo, antes de meternos a profundizar en los hábitos de dirección, como lo teníais estructurado en el libro, la parte de cuidado, la parte de desarrollo y cómo se desarrolla cada uno de esos hábitos, ¿qué es un hábito y cómo conseguimos implantárnoslo? Bueno, un hábito es un comportamiento que se repite y efectivamente estuvo muy de moda que repitieras 21, incluso porque una empresa multinacional del yogur decía, ya sabes que el yogur, a mí me encanta el yogur, pero era una cosa para Ahora viene la torta. No, era una cosa para niños. Las empresas lácteas empezó como una medicina prácticamente. Claro, era una medicina, y las empresas lácteas quieren que adultos y sobre todo personas más mayores pues tomen yogur porque es sano para eso. Y entonces se decía 21 días de práctica, pero depende de la persona. Hay personas que necesitamos 21 días solo, hay personas que lo llevan a 66, hay otros que lo llevan a 100 o 120. Por eso en coaching, por ejemplo, los procesos suelen ser de 6 meses, porque si tú te marcas un objetivo, generas un hábito y a los 21 días siempre lo consiguieras, pues los procesos de coaching serían de un mes. Sí, absolutamente. Yo no sé si tiene que ver con el carácter latino. Comentábamos en un podcast anterior que somos bastante desastrosos en el ranking de calidad directiva, que es la única referencia que tenemos en Davos. Estamos cerca del puesto 40, si no recuerdo mal. ¿Nos lleva más a los españoles o a los directivos españoles ser capaces de generar hábitos? Bueno, Tom Peters tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: la pasión sin sistema es tan peligrosa como el sistema sin pasión. Los españoles, los latinos, los iberos, somos gente muy apasionada. Eso es una maravilla. Me encanta. Ahora, nos suele costar más la sistemática. También cuando lideramos, también cuando ayudamos a los demás. Nos cuesta más que a los alemanes, pero nos reímos bastante más que ellos. También, y hay grandes pintores, la cultura española es espectacular a ambos lados del Atlántico, cultura hispánica.
Ahora, esa sistemática nos cuesta más. Los hábitos, evidentemente, para ayudar a los demás tenemos que ser más sistemáticos. Y ahí en la calidad directiva, que son pues una serie de comportamientos, como sabes muy bien, de principios, que también te da el Foro Económico Mundial. Sí. Estas son las 15 habilidades para el año 25, para el año 30. Bueno, pues somos un poco más de soy como soy, en lugar de puedo ser lo que quiera llegar a convertirme. ¿no? Ese soy como soy no aplican en criterios de coaching. Eso es el anti-coaching. Exacto. Oye, venga, vamos a meternos con los hábitos. Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo se van, pero sobre todo pensando en los demás, pensando en cómo influir positivamente en los demás. ¿Cómo mejoramos la vida de los demás a través de hábitos de liderazgo? Bueno, pues hay 3 hábitos que nosotros llamamos, Silvia y yo, de dirección, hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Y el primero es activar el propósito. El propósito, todos hablamos de el propósito, la propuesta, el para qué. Hemos hablado en algún episodio de Misterios del Liderazgo de ello, pero activarlo en los demás. Conseguir que se viva, conseguir que sea real, conseguir que sea cotidiano y por tanto que sea un hábito. Entonces podemos ayudar a los demás preguntándoles, oye, ¿para qué haces lo que haces? Y luego darte cuenta de que lo que vives realmente está ocurriendo. Por ejemplo, si tu propósito tiene que ver con colaborar, pues no puedes ser inconsistente en que no colabores, apoyes, ayudes a otros, porque está en tu propósito. Entonces, activar el propósito es nuestra brújula. Vivimos en terra incógnita, vivimos en un mundo de enorme incertidumbre, donde hay grandes certidumbres y unas grandes certezas es el propósito. Efectivamente, Juan Carlos, estamos en un momento en el que esa volatilidad, en los tiempos bucas son más bucas que nunca. Pero el propósito, como dice mi amigo Cubeiro, se mantiene. El propósito se mantiene. Es que, claro, que no sea una justificación la volatilidad y la incertidumbre para, bueno, vale todo, no, que es lo que quieres conseguir en la vida. ¿Y qué legado dejas en la vida? Algunos de los libros, por ejemplo, Liderazgo Femenino con Zoe, que hemos hablado, es el relato de, oye, si hay 7 mujeres que lo hicieron mejor que nadie en la pandemia, que la gente lo recuerde, lo aprenda, no quede como cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Tenemos otro hábito que tiene que ver con la elección y con la capacidad de elegir lo que piensas. ¿Cómo influye eso en los demás? ¿Cómo conseguimos mejorar la vida de los demás? Qué cosa tan curiosa que el cerebro humano piensa una cosa solo. Entonces, puede ser una cosa negativa, una cosa positiva. Suele ser una cosa negativa porque el cerebro está diseñado y ejecuta para la supervivencia. Entonces, evidentemente, me vas a hacer a mí más caso, Jaime, si yo te digo que se está quemando la casa y tenemos que ir corriendo, que si hablamos de pájaros y flores, lógicamente. Pero eso hace que la idea negativa pese el triple en nuestro cerebro que la idea positiva. ¿Tiene algo que ver eso con que estemos más condicionados para aprender con el palo que con la zanahoria, Juan Carlos? Bueno, ese es otro paradigma, otra mentalidad que no es cierto. Lo que estamos condicionados es que un impacto emocional, por ejemplo, un palo, eso queda en la memoria a largo plazo, pero no significa que aprendamos. De hecho, Erasmo de Rotterdam ya decía en el siglo XVI que para educar y, por tanto, para aprender hay que disfrutar. Perfecto. No hay que sufrir. Es decir, que tenemos capacidad de elegir lo que pensamos y decidirlo. Eso es. Es voluntario. Es voluntario, lo decidimos nosotros. Y particularmente Silvia y yo le damos mucha importancia y podemos ayudar a los demás en este sentido a cuando te vas a dormir, a veces ese sentido de la responsabilidad, no es que tengo un problema con familia, tengo un problema económico, tengo un problema laboral, no te vayas con ese problema. Vete con la última idea que sea positiva, de gratitud, de reconocimiento. Y luego tenemos un tercer hábito de los que llamas de dirección, que tiene que ver con la visualización, con ser capaz de proyectarnos y visualizar, y que tendrá que ver también con ese propósito y con elegir lo que piensas. Claro, tiene que ver con el neocórtex, ya sabes, 3 partes del cerebro, la visceral, hipotálamo y amígdala, la emocional, sistema límbico, neocórtex, el cerebro que nos dota de lenguaje a los seres humanos y nos dota de la capacidad de pensar y de visualizar, al final palabras o imágenes, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado alguna vez de lo que ahora se llama manifestar y demás, y quiere decir que anticipemos lo que nos gustaría, porque eso nos va a llevar. Y crear expectativas, tiene mucho que ver con las expectativas que se cumplen, ¿no? Las personas que creen en sí mismas, los que se sienten seguras de liderar a los demás, lo que hacen es visualizar lo que quieren conseguir y llevar a la gente como un guía turístico a donde te están generar proponiendo promesas y cumplirlas. Exactamente. Vale. ¿Y eso cómo impacta en los demás? Mucho. ¿Cómo les mejora la vida?
Primero porque tú eres un ejemplo, eres un role model, eres un caso de éxito en el sentido de visualizar lo que quieres y proponértelo. Desde esa iniciativa que has hablado en otros episodios. Y luego ayudar a los demás a que visualicen su futuro, porque cada uno somos piezas de un engranaje, de un puzzle, donde cada uno tenemos que ser coherentes. Nuestro propósito, nuestra visualización, el futuro que queremos con el futuro conjunto del equipo. Perfecto. Tenemos como el primer bloque que serían los hábitos relacionados con la dirección, con lo que Silvia y tú llamáis de dirección. Y luego hay unos hábitos que son como más de andar por casa, si me permites la expresión, que son hábitos de cuidado, ¿no es correcto? Sí, de cuidado es de cómo te tratas a ti mismo, a ti misma, es decir, tu cuerpo, tu mente, etcétera, ¿no? En este mundo tan loco, tan buca, tan incierto, demás, tenemos que aprender a relajarnos. La vida no son maratones continuos, son sprints. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que practiquemos la relajación, el mindfulness, el descanso, la calidad del sueño, los momentos, los breakecitos, como dicen en Iberoamérica, ¿no? Los momentos de descanso. Que no estés constantemente en una jornada de 10 horas sin parar, porque la productividad, lo sabemos muy bien, ¿verdad, Jaime? Absolutamente. Baja. Tiene que ver con relajar tu mente y no caer permanentemente en el overthinking, que es una cosa tremendamente peligrosa. En darle demasiadas vueltas a las cosas, que tampoco te relaja el cerebro y te agota. ¿Cómo opera ese overthinking, Juan Carlos? Bueno, el cerebro consume glucosa y oxígeno. La glucosa la podemos obtener de alimentos saludables, que luego hablaremos, o de glucosa rápida, el azúcar, digamos que no está... recompensa instantánea para el cerebro. Y entonces, ese cerebro, cuando lo utilizas mucho, por ejemplo, en una actividad intelectual, pues lo que hace es tener rendimientos decrecientes como ocurre con la Tierra o como ocurre con un operario con una máquina, ¿no? Oye, y al igual que decíamos antes, una cosa súper concreta, oye, cuando te vayas a dormir, piensa en algo bonito. ¿Cómo podemos trasladarle a nuestros oyentes algo que les sirva prácticamente para relajar su mente? Pues generar hábitos en los que incorpores a tu vida cotidiana algo que te relaje. Puede ser desde por la mañana ver un vídeo de estos de relajación de 15 minutos, 20 minutos. En la ducha también te puedes relajar en el sentido de tenerte desde la cabeza hasta los pies en partes de tu cuerpo con el agua caliente y demás, o escuchar podcasts de amigos también que se dedican a la relajación y que proponen ejercicios de mindfulness, por ejemplo. Si me permites escuchar el podcast de Misterios y Liderazgo, por ejemplo. Que no se vayan con los de la meditación, coño, no me fastidies. También, pero en nuestro no sé si es muy de meditación. No lo creo. Oye, venga, otro que es alimenta tu cerebro. Alimenta tu cerebro, aliméntate bien, ¿no? Es decir, una dieta saludable. La dieta mediterránea es de las mejores del mundo, pero, por ejemplo, en lo que se llama las zonas azules, donde viven más centenarios, una de las claves es cómo se alimentan. Porque, claro, si tomamos demasiados alimentos saturados, alimentos insanos, alimentos que pueden ser divertidos para el cerebro, hablamos de los venenos blancos. Sí. Azúcar, sal, harina. Básicamente, bueno, esos son los 3 venenos, si no me equivoco. De hecho, hay un cuarto: harina, azúcar. El lácteo en cierto modo, ¿no? Ah, claro, sí, la lactosa. La lactosa. Podemos tomar leche sin lactosa o podemos tomar leches vegetales, pero bueno, la lactosa en sí, se abusa de ella, es un veneno blanco. Entonces, bueno, pues cuidar conscientemente la alimentación, porque aquí hay un círculo vicioso. Cuando estás como líder o ayudando a los demás de una manera ansiosa, comes peor y te hace todavía que te sientas peor, digestiones peores y todo lo demás. Es decir, que cómo te alimentas tiene un impacto en la gente que está a tu alrededor. Absolutamente. Y tienes que ayudar a los demás a que se alimenten bien. Te vas a comer con compañeros de oficina, cada vez si uno pide una guarrería española, pues el resto también se apunta al asunto, claro. El tercero, que tú eres un gran experto. Nos tiramos todos de cabeza. El tercero es uno de mis favoritos, pero eso es una cosa que la gente que no lo practica es muy difícil que lo sepa. Es practicar el ejercicio adecuado. Pues cuéntame tú. ¿Por qué lo practicas? Bueno, pues lo practicas científicamente. Has sido tú quien me ha explicado por qué sucede todo eso, por la liberación de determinadas endorfinas, dopamina, pues cosas asociadas a estados
estados mucho más placenteros. El cuerpo ya no me lo va a arreglar ni San Pedro, hablando así a lo bestia, pero es verdad que la cabeza te la deja con una disposición completamente distinta. Esta mañana, a las 7 de la mañana, yo estaba en el gimnasio dándolo todo en una clase de ciclo, y es cierto que hay un antes y después de cómo se ha colocado tu cerebro para la actividad del resto del día a nivel de energía, de predisposición, de ánimo, de optimismo. Es completamente diferente. Pero cuéntanoslo científicamente. Y primero la cabeza, efectivamente. Cuanto más estudios hay sobre el tema, más importante es el tema, es el practicar el ejercicio. Y luego te permite, en lo que hablábamos de la alimentación, tener unas pequeñas tentaciones que si no deberías tener. Yo no me podría tomar los vinos del fin de semana si no cabría por las puertas. O sea, claro. Sería así de sencillo. Entonces, igual que hemos insistido en que la soledad mata más que otras cosas, el sedentarismo es enormemente peligroso. Es una pandemia en estos momentos en el mundo. Sí, totalmente. No sé cuál es el porcentaje, pero hay un porcentaje tremendo de obesos hablan de la mitad o el 60%, además que van creciendo cada vez más. En la actualidad. Perfecto, pues hemos visto los hábitos de cuidado, ¿correcto? Sí. Y tenemos una tercera parte que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con cómo nos trabajamos, pues la mejora continua, si me permites la expresión, a través de tres hábitos. Uno tiene que ver con mantener a las personas que nos hacen bien y quitarnos de encima a las que nos hacen mal. Sí, eso es muy importante. Es decir, dialogar, conversar, compartir con personas tónicas. Es decir, ¿qué es una persona tónica? Pues la que te genera más energía, la que te sientes bien, la que se te ha pasado el tiempo volando, la que, pues eso, has aprendido un montón, estás eufórico incluso. Que es una persona tóxica, la que se está quejando de todo, la que es lamentable, la que te provoca sufrimiento. Y me gusta insistir, ya lo sabes tú, me has oído muchas veces, que comer con alguien tóxico, como el cerebro, el estómago tiene el doble de las terminaciones nerviosas que el cerebro. Párate medio segundo ahí, Juan Carlos. Esto es una cosa que prácticamente nadie conoce, que tenemos neuronas en el estómago. El doble que en la cabeza. Es decir, que cuando tenemos esa sensación que decimos de cosquilleo en el estómago... Claro, desde que estés enamorado se produce en el estómago, la intuición que hemos hablado en algún caso se produce en el estómago, las malas digestiones, todo el metabolismo, es decir, el estómago tiene una función absolutamente esencial. Perfecto. Oye, vámonos a la penúltima, que tiene que ver con contagiar el optimismo a los demás. Es curioso porque en toda la relación que llevamos casi todo es de sentido común y aplicable a cualquier ámbito de la vida, no solo al liderazgo. Pero no de práctica común. Entonces, en la medida que influyamos en los demás, lideramos, estamos líderes, ayudemos a otras personas a que se den cuenta de ello y lo hagan. Que eso lo denomináis contagiar optimismo inteligente. Contagiar optimismo inteligente. ¿Por qué inteligente? Smart en inglés. Porque Voltaire, por ejemplo, decía, optimismo es decir que todo va bien cuando todo va mal. Eso no es optimismo. Sí, eso es una cosa que a mí me ponía enfermo con la pandemia, todo va a ir bien, y yo decía, pero que va a ir bien, pues está yendo muy mal. Claro, está yendo muy mal, hay que gestionarlo bien, como hicieron Angela Merkel, las cuatro... Sí, Jacinda Ardern, Tsai Ing-wen. Hay que gestionarlo bien y cada uno deberíamos haberlo gestionado desde el sistema inmunitario que conecta con el compromiso y con el entusiasmo. Por lo tanto, la tristeza, la soledad, todo eso deterioraba nuestro sistema y nos hacía sentirnos peor. Optimismo inteligente, Martin Seligman, uno de los dos padres con Csikszentmihalyi, que hablamos en algún otro episodio, de la psicología positiva. Martin decía, primero él había creado lo que se llama indefensión aprendida. Los perros que salivan cuando ven una chuleta, cuando ven carne, si le engañas a la tercera, pasan de ti, indefensión aprendida. Pero pasa con algunas personas también. Claro, pasa con todo mamífero. Pasa con la persona que ve el telediario de la cadena que sea, no vamos a hacer mala publicidad, o que lee la prensa y cree que todo es un desastre. Tenemos guerras en buena parte del mundo. Bueno, pues no, tenemos que contagiar de optimismo, que es el optimismo inteligente. ¿Qué hacemos bien y qué podemos hacer mejor? Pero siempre partiendo de lo que está saliendo bien. Perfecto. Y, por ejemplo, en nuestros entornos donde hay una enorme calidad de vida, ser conscientes de eso. Sí, y dar gracias. Gratitud. Efectivamente, que la gratitud es algo relevante e importante. Y luego hay un último dentro de esos hábitos de desarrollo que a mí también me encanta, que tiene que ver con el desarrollo, con aprender cosas. Aprender. Hemos hablado en otros momentos
de que la longevidad está en la conexión entre neuronas, sinapsis. Sí, además, Juan Carlos, está tasado que quien está en permanente proceso de aprendizaje tiene una probabilidad promedio de 10 años más de vida. Sí. Bueno, igual que el optimismo, el test de las monjas, que se hizo en Illinois con monjas que hacían su diario, y por lo tanto aquellas que empleaban términos positivos, optimistas, vivían 12 años más que los pesimistas, con lo cual, efectivamente, puede ser hacer sudokus, puede ser, pero como muy bien dice la maestra de la curiosidad, Teresa Viejo, de esas 4 horas como mínimo que un ciudadano medio ve al día de televisión, de eso no se aprende nada. 4 horas. 4 horas. Has dicho. Sí. Qué barbaridad, qué animalada. Claro, Por eso hay que leer, hay que pasear, hay que, no sé, miles de cosas que te permitan aprender constantemente, ¿no? Carlos Soria, que es un gran alpinista ya de cierta edad, siempre va a Guadarrama, donde ha entrenado desde pequeño, porque dice que aprende cosas nuevas en el mismo sitio. Cada vez en el mismo recorrido. Estupendo. Sí. Muy bien, Juan Carlos. Oye, ¿cómo resumimos esto en 3 o 4 cosas? Takeaways. Nuestros takeaways, ya te comos, llamamiento a cualquier patrocinador que quiera intervenir en nuestros podcasts. 3 o 4 cosas, Juan Carlos, muy reducidas que pueda poner la gente en marcha. De todo lo que hemos hablado son casi hábitos de vida, más que hábitos asociados al liderazgo. Bueno, el liderazgo está en ayudar a alguien a influir para que tenga esos hábitos de vida. Venga, 3 o 4 cositas tenemos concretas. 3 bloques, pues 3 takeaways, ¿no? 3 cositas. Primera, sobre la dirección, darnos cuenta, ayudar a que la otra persona, otras personas, se den cuenta, sean conscientes de que es la mente, cerebro, el que manda sobre todo lo demás. Que puede ser traicionero a veces. Suele ser traicionero y suele ser lo que te deprime o suele ser lo que te hace una persona que los demás no quieren estar contigo. Sí. Y eso se lleva a visualizar, a imaginar, a elegir las ideas. Perfecto. Y a tener propósito. O sea, el acto voluntario de manejar razonablemente tu cerebro. Exactamente. Perfecto. Eso es primer takeaway, primera cosa que nos podemos llevar claramente. Venga, el segundo. En términos de cuidados, portarnos bien con nuestro cuerpo. En términos de descanso, en términos de alimentación, en términos de ejercicio. Me parece fácil, ¿eh? Parece fácil, pero claro, es que hay mucha tentación desde niños con las golosinas, ¿no? ¿Sabes? Totalmente. ¿Sabes? El famoso test de las golosinas que predice que tienes una perspectiva. Claro, niños de 4 años. Te doy una golosina ahora o te doy 2 dentro de media hora. Pero imagínate el niño que dice, no, yo no quiero golosinas porque me sientan mal. Claro, quiero 2 hamburguesas, coño. o 2 chuletones o 3 jamón, whiskies. Que el jamón me va a sentar mejor. Los niños no saben lo que hay en el futuro, que es mucho más rico que las golosinas. Exactamente. Entonces, pensar en el futuro y tratarnos bien. Perfecto. En este cuerpo-mente, ¿no? Antes decíamos la prevalencia de la mente, el cuerpo-mente, que Perfecto. es importante. O sea, que al final es controlar razonablemente tu cerebro y cuidar nuestro cuerpo. Y el tercer, ya me voy. Tiene que ver con el futuro que queremos crear en términos de desarrollo, es decir, nuestro potencial. Ya sabes que mi frase favorita es: lo mejor está por llegar. Sí, en la relación con los demás, gente tónica, nada de tóxicos. Seamos, si me apuras, Jaime, hasta talibanes no estando con gente tóxica. Muy desagradable. Sí, consume muchísima energía. Sí, a veces por educación estamos con gente absolutamente que no aporta. Y luego, evidentemente, aprender constantemente desde un optimismo pues que tiene que estar imperando en nuestra vida, ¿no? Es que hay gente que parece que le ha ido muy bien desde el pesimismo. Hablábamos antes de Voltaire, Oscar Wilde, que decía que era un gran escritor y un ciudadano terrible, que decía: un pesimista es un optimista bien informado. No, no es verdad. Un optimista es un pesimista que ha sabido salir adelante y que es mucho más feliz. Absolutamente. Una vez más es voluntario. Es voluntario. Perfecto. Para eso estamos aquí, para que se volunten. Totalmente. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a hablar la semana que viene de una cosa espectacularmente interesante. No me digas. Y que tiene su puntillo. Vamos a hablar de vanidad, ego y liderazgo. Wow. Algo, sí. Nos podemos rebozar como cochinos en el barro con esto. Pero y meternos en la hoguera de las vanidades. Ya veremos. Pero vamos, es un tema pues que hemos visto en muchas organizaciones y que, en fin, tenemos que ser prudentes cuando hablemos de ello. ¿Te parece? Seguro. Pues oye, muchas gracias a ti, a mí mismo y a todos nuestros oyentes. Gracias, hasta la semana que viene.